Érase una vez la inteligencia artificial. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 8. El cuento del Deep Learning. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar más, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La guía ninja del Big Data y la inteligencia artificial. En el episodio anterior os contaba a grandes rasgos en qué consiste el aprendizaje automático y cómo se encuadra dentro de la inteligencia artificial. También os contaba que fue Arthur Samuel quien en 1959 había definido el término Machine Learning. Desde entonces hasta hoy han pasado cosas, muchas cosas, y de esas cosas las más impactantes han sido gracias a las redes neuronales, y han sucedido en la última década. Acordaros de DALL-E 2, el sistema capaz de realizar ilustraciones súper chulas a partir de una descripción, del que hablábamos en el episodio 1, y que ha inundado Twitter e incluso ha llegado a los medios nacionales. Bueno, pues desde ese episodio ya tiene compañía o más bien competencia, como lo queráis ver, porque Google ha sacado su propia versión, que se llama Imagen. Y desde el episodio 1 ha pasado solo un mes, para que os hagáis una idea de lo rápido que avanza esto. Bueno, pues a pesar de que estos avances son recientes, la idea de red neuronal asociada a un sistema artificial apareció ni más ni menos que en 1943. Ese año, dos señores llamados McCulloch y Pitt se propusieron modelar el comportamiento de una neurona. Aún hoy, el funcionamiento del cerebro humano es una incógnita, por lo que querer modelarlo es como querer comprar un chalet en Marte. Pero si lo reducimos al absurdo y nos imaginamos que el cerebro humano no es más que un montón de neuronas conectadas entre sí y que cada neurona tiene una especie de tentáculos, por Dios que me perdonen los neurocientíficos que puedan estar escuchando, bueno, pues eso, imaginamos que cada neurona tiene una especie de tentáculos por los que entra información procedente de otras neuronas y entonces nuestra neurona coge esa información que ha absorbido de otras neuronas, hace algo con ella y produce un resultado de salida que a su vez le pasa a la siguiente neurona y así con todas las neuronas de la red, pues tendríamos una explicación de andar por casa, bastante, de cómo funciona una red neuronal. Y esto, amigos, es la base del Deep Learning. Un montón de neuronas organizadas en capas que toman ciertos datos de entradas, los que queramos modelar, los combinan y hacen sus cálculos y le pasan el resultado a la siguiente capa. Y así hasta llegar a la última capa, que nos devuelve la predicción que queremos obtener. El precio de algo, si Nadal va a ganar Roland Garros este año o no, o lo que sea que estamos resolviendo. Pues a estos buenos señores, McCulloch y Pitt, y a su idea de redes neuronales no les hicieron mucho caso en su época, porque las redes neuronales no vuelven hasta mediados de los 80, como los pantalones pitillo. Pero no os preocupéis, que pasaron cosas entre medias. Y de eso va el episodio de hoy, un episodio de origen del Machine Learning actual. La historia de lo que pasó desde los años 40-50 hasta los modelos superpotentes del presente. Poco después de que apareciera y posteriormente se olvidara la idea de red neuronal de McCulloch y Pitt, empezó a crecer en popularidad el modelado estadístico. Este modelado consiste básicamente en aplicar principios estadísticos al análisis de datos y se quedó con todo el cotarro cuando en los años 50 se implementó por primera vez en un ordenador el algoritmo de Naive-Bayes, también conocido como algoritmo bayesiano ingenuo. Este algoritmo se llama bayesiano porque está basado en un teorema que formuló en el siglo XVIII un señor llamado Bayes, y se llama ingenuo porque el algoritmo presupone que todos los datos de entrada son independientes, que es mucho suponer. Imaginaros, por ejemplo, que quiero predecir la talla de un pantalón y los datos de entrada son mi peso y mi altura. Pues pensar que mi peso y mi altura no están relacionados para nada es una suposición bastante ingenua. Y de ahí el nombre de modelo bayesiano ingenuo, algoritmo bayesiano ingenuo.
Otro modelo estadístico que también comenzó a ser muy popular por aquel entonces y que ha continuado siéndolo hasta hoy es la regresión logística. Un modelo que se utiliza en problemas de clasificación y que por su simplicidad y versatilidad es de los primeros que se enseña en cualquier curso de Machine Learning. Así que el modelado estadístico de datos dominó el escenario hasta que en las décadas de los 70 y 80 varios investigadores resucitaron las redes neuronales descubriendo una manera eficiente de entrenarlas, es decir, de que pudieran aprender la relación entre los datos de entrada y los ejemplos de salida esperada para después predecir la salida de datos nuevos, eso es entrenarlas. Básicamente, la idea de redes neuronales de McCulloch-Pitt era buena, pero como no había una manera práctica y eficiente de utilizarla, pues se quedó en el olvido durante 40 años. Hasta que en 1989, Yann LeCun demostró la aplicación práctica de las redes neuronales diseñando un sistema capaz de clasificar dígitos escritos a mano. Esta aplicación fue implementada por el Servicio Postal de los Estados Unidos en los 90, para leer de manera automática los códigos postales en los sobres de los envíos. Pero nadie dijo que el camino hacia el éxito fuera fácil, y justo cuando las redes neuronales empezaban a ganar popularidad de nuevo, gracias a la aplicación práctica de LeCun, aparecieron las máquinas de vectores soporte, también conocidas por sus siglas en inglés SVM. La versión 2.0 de las SVM apareció en 1995, aunque su versión anterior databa de 1963. Explicado a grandes rasgos, las SVM son algoritmos de clasificación que consisten en encontrar la frontera de decisión entre una opción y otra. Volviendo al ejemplo del tenis, entre que Nadal gane Roland Garros o que no lo gane. Cuando las SVM se entraron en escena en los años 90, presentaban un rendimiento tan alto en problemas de clasificación sencillos que mandaron a las redes neuronales de nuevo al casi olvido. Además, otra ventaja de las SVM respecto a otros modelos utilizados en Machine Learning es que están respaldadas por una amplia teoría y formulación matemática, lo que hace que no sean una caja negra, sino que se pueda explicar e interpretar perfectamente por qué toman la decisión que toman. Así que los 90 no solo fueron la época dorada de las Spice Girls y los Backstreet Boys, sino que lo fueron también de los modelos SVM. Lo malo de los modelos basados en máquinas de vector soporte es que no escalan bien con más datos, así que sus resultados con problemas de clasificación de imágenes, por ejemplo, no eran buenos. Y en los años 2000 fueron los modelos basados en árboles de decisión los que empezaron a ser cada vez más populares. Los árboles de decisión son un poco como los libros de Elige tu propia aventura. ¿Conocéis esos libros? Pues como su propio nombre indica, consisten o consistían, porque no sé si siguen existiendo o no, en que tú ibas leyendo y en un momento te daba a elegir entre dos posibles ramas por las que podías seguir la historia. Si elegías la primera, pues tenías que ir a una página, y si elegías la segunda, pues a otra. Y entonces acababas leyendo una historia un poco personalizada. Estaban bastante chulos. Bueno, pues un árbol de decisión es igual, pero con un problema determinado en vez de con una historia y con un modelo de Machine Learning en vez de con una persona. Por ejemplo, podríamos tener un árbol de decisión que predijera si va a llover mañana. Y entonces cada rama usaría datos para responder a preguntas del tipo ¿llovió ayer? ¿Está nublado? ¿Cuál es el nivel de humedad? Hasta llegar a una respuesta sobre si va a llover y qué certeza tiene el modelo sobre eso. Obviamente es una simplificación gigante de cómo funciona un árbol de decisión, pero como primera idea tal vez sirva. Pues este tipo de modelos ya para el año 2010 habían superado en popularidad a los algoritmos basados en máquinas de vector soporte. Al fin y al cabo, son mucho más fáciles de visualizar e interpretar y daban muy buenos resultados. En particular, los modelos basados en juntar muchos árboles de decisión y combinar sus predicciones lo petó muy fuerte. De hecho, aún hoy da muy buenos resultados y en ocasiones es más eficiente usar este tipo de modelos antes que redes neuronales al resolver problemas de Machine Learning. Estos algoritmos son los llamados bosques aleatorios o random forest. Bueno, pues así sin darnos cuenta ya estamos en 2010 y las redes neuronales han sido relegadas al casi olvido 2 veces a lo largo de su existencia, debido a que uno de sus principales problemas es que para conseguir resultados buenos el tiempo que hay que invertir en entrenarlas es elevadísimo. Pero la Resistencia, ese grupo de investigadores que aún trabajaba en 2010 en el desarrollo de redes neuronales, empieza a hacer descubrimientos significativos. En 2011 comienzan los entrenamientos de redes neuronales profundas en tarjetas gráficas, en vez de en tarjetas normales de procesamiento, lo cual agiliza el tiempo de entrenamiento muchísimo, una barbaridad.
Además, empiezan a aparecer propuestas de arquitecturas nuevas de redes neuronales profundas que hacen que la precisión de sus resultados marque una diferencia muy potente con otro tipo de soluciones. En los problemas relacionados con imágenes, la mayoría de las soluciones punteras, por no decir todas, están basadas en Deep Learning. Y no solo con imágenes. Por ejemplo, el CERN utilizó modelos basados en árboles de decisión durante muchos años para analizar la información de las partículas detectadas por su sistema Atlas en el acelerador de partículas. Bueno, las cosas que hagan con partículas allí. Pero en un momento dado comenzaron a utilizar soluciones basadas en Deep Learning. Resumiendo, que desde 1940 hasta 2010 las redes neuronales estuvieron prácticamente en el baúl y en 2010 despegaron convirtiéndose en la solución que más rendimiento ofrecía de todas las disponibles en Machine Learning. Viendo la historia del Deep Learning me pregunto si tendré que esperar 70 años para que este podcast despegue. Y yo espero que no, porque es un podcast extremadamente barato, tan barato que es gratis. De hecho, lo podéis recomendar en las redes con el hashtag muy barato. La cuestión es que las ideas clave del Deep Learning que dieron tan buenos resultados a partir de 2012 ya existían en los años 90, así que ¿por qué tardaron 20 años en despegar las redes neuronales profundas? Pues como decía antes, el tiempo que había que invertir para conseguir buenos resultados en el entrenamiento de modelos de Deep Learning era tan elevado que no era rentable. Por tanto, un avance muy importante en el campo de las redes neuronales fue empezar a entrenar estos modelos en tarjetas gráficas, cosa que sucedió en 2010, como os comentaba. El golpe de suerte para el Deep Learning fue que a partir del año 2000, compañías como Nvidia empezaron a invertir mucho dinero en el desarrollo de tarjetas gráficas más económicas que soportaran el renderizado de videojuegos que cada vez eran más realistas. Y ahora preparaos para flipar. Hace 3 años, la tarjeta gráfica Titan RTX de Nvidia costaba alrededor de $2.500 y ofrecía 500 veces más poder de computación que el superordenador más potente del mundo en 1990. En esa tarjeta gráfica es posible entrenar el modelo de Deep Learning más potente del año 2013 en unas pocas horas. Y bueno, una vez descubierta esta mejora de rendimiento en los tiempos de entrenamiento gracias a un hardware más potente, muchas empresas han destinado presupuestos muy elevados al desarrollo de procesadores más eficientes. Entre estas empresas está Google, que en 2016 presentó una tarjeta de procesamiento específicamente diseñada para realizar los cálculos que se llevan a cabo durante el entrenamiento de modelos de Deep Learning. Una tarjeta procesadora solo para Deep Learning, o sea, personalizada. Imaginaros. Bueno, pues en 2020 una tarjeta de estas tenía 10.000 veces la capacidad de computación del ordenador más potente del mundo en 1990. Voy a repetirlo. 10.000 veces más poder de computación que el ordenador más potente del mundo en 1990, solo en 30 años. Bueno, solo en 30 años. En 30 años. Y además se pueden alquilar accediendo a los servicios de computación en la nube de Google. Así es como se democratizó el poder de computación gracias a los videojuegos, para que luego digan que los videojuegos no están bien. Otra de las trabas que impidió despegar a las redes neuronales profundas antes de 2010 fue la disponibilidad de datos. Para entrenar estos modelos es necesario disponer de un conjunto de datos de entrenamiento brutal, con sus etiquetas correspondientes. Para que os hagáis una idea, uno de los conjuntos de imágenes utilizados para entrenar modelos de Deep Learning dispone de 1,4 millones de imágenes que pueden pertenecer a 1.000 categorías diferentes. Esas imágenes han tenido que ser visualizadas y asignadas a una categoría manualmente para poder construir el dataset. La cantidad de datos necesaria para poder entrenar redes neuronales profundas no habría existido sin Internet y su capacidad de generar datos, está claro. Resumiendo, que las redes neuronales profundas son lo que son hoy gracias a la cantidad de datos que generamos hoy en día y que comenzó con Internet y a los avances hardware. Y todo esto desemboca en un círculo virtuoso. Cuanto mejores son los resultados que presentan los modelos de Deep Learning, mayor es la inversión que se produce en este campo, lo que provoca nuevos resultados que atraen a su vez más inversión, y así. Al menos seguirá siendo así mientras que los resultados se correspondan con el hype de los inversores. Por eso es importante ser capaces de moderar nuestras expectativas frente a las soluciones de inteligencia artificial. Y así estamos a día de hoy, con los modelos de Deep Learning en su mejor momento en cuanto a popularidad se refiere.
Y está claro que sus resultados resolviendo muchos problemas son alucinantes, pero no debemos olvidar que no es una solución para cualquier problema. Hay problemas en los que aplicar modelos de Deep Learning es como matar moscas a cañonazos, y un modelo de Machine Learning más clásico puede funcionar incluso mejor que una red neuronal profunda. Y hay incluso problemas en los que el Machine Learning ni siquiera es una buena solución, no hay que olvidar esto. Y eso es todo por hoy. Espero que el episodio de hoy os haya sido de provecho y que hayáis aprendido algo de valor. Si es así y os ha servido, no olvidéis dejar una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto, que me ayuda a darle visibilidad y a llegar a más gente. Y si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia o teoría de la conspiración, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar. O podemos seguir la conversación en datos.ninja/Twitter. Os dejo el enlace en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! Recordad, #muy barato.